La lección de hoy se llama Cristiano Maduro. Y como ustedes bien saben, así como hay creyentes maduros, también es evidente de que hay cristianos inmaduros. Y vamos a comenzar en este día con una pregunta. ¿Cuál es tu estándar de madurez e inmadurez? Pensemos un momento. ¿Por qué es tan importante saber cuál es nuestro estándar? Porque todos tenemos estándares diferentes. El estándar en sí depende de muchas cosas, de la cultura, del idioma, del ambiente y de la experiencia que cada uno de nosotros adquirimos a través de los años. Por ejemplo, una persona inmadura puede ser una persona que no se organiza para el futuro, una persona que no puede ver a largo plazo y que solamente piensa en el presente y en sí misma. Una persona inmadura no sabe bien cómo organizarse, cómo invertir bien el tiempo, cómo invertir su vida, cómo invertir el dinero. Pero lo cierto es que todos tenemos un estándar diferente acerca de lo que es ser maduro y de lo que es ser inmaduro. Y así como nosotros tenemos un estándar, Dios también tiene un estándar. ¿Y por qué es tan importante entender el estándar de Dios? Porque queremos ser bendecidos, obviamente, pero no solo por eso, sino porque también queremos estar al tanto de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ser conscientes de lo que hacemos, sabiendo bien hacia dónde tenemos que ir. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo acerca de este tema, y para eso vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá vemos que Pablo está tratando de predicarle a altos maestros de la ley, o sea, no a cualquier persona, a personas muy conocedoras de la Biblia, más precisamente del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que le dice exactamente? Ustedes ya debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Ustedes tienen que volver a aprender desde cero, desde el principio. Y no solamente eso, también les dice, son tan inmaduros a tal punto que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Pregunta, ¿quiénes se alimentan de leche y no de alimento sólido? ¿No son acaso los bebés? O sea, Pablo le está diciendo básicamente, ustedes son como bebés delante de la presencia de Dios. Y pensemos por un momento, estos hombres, los fariseos, bíblicamente sabemos que eran maestros de la palabra, es decir, ¿cuánto conocimiento tenían? ¿Cuántos años de profesión tenían? Lo cierto es que la mayoría eran personas muy experimentadas, con mucha sabiduría, con mucha experiencia adquirida a través de los años. Pero aún así, ¿qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes no saben nada. A pesar de los años, de su trayectoria, de su profesión, como maestros de la palabra, el apóstol Pablo le dice, ustedes a la verdad no saben nada. Imaginémonos por un momento cómo se habrán sentido estos hombres, tan doctos, con tanto conocimiento, les habrá generado un enojo o una ira repentina, porque sin duda se les habrá hecho muy pero muy difícil aceptar la realidad de lo que Pablo les estaba diciendo. Recordemos que eran gente muy engreída, muy orgullosa y de ninguna manera iban a aceptar lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo en ese momento.
Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Básicamente Pablo les dijo, ustedes son niños, ustedes no saben lo que es justo ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo veía Dios a los fariseos según su estándar? ¿Acaso los veía como gente adulta, sabia y entendida? Y la respuesta es no. No los veía como gente sabia y entendida. Los veía como bebés imprudentes que no saben para dónde van. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Este versículo nos está diciendo claramente que hay creyentes que han alcanzado madurez, o que hay creyentes que alcanzan madurez. Entonces, ¿quiénes son estos creyentes que alcanzan madurez? ¿Cuál es la diferencia entre los creyentes maduros y los creyentes inmaduros? Hebreos 5:14 nos dice, ahí en letras rojas, ¿quiénes son los que alcanzan madurez? Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los maduros y los inmaduros? Los inmaduros, si bien no saben distinguir entre el bien y el mal, mientras que los maduros han alcanzado madurez, pero ¿qué clase de madurez? ¿Qué clase de discernimiento es el que alcanza una persona madura espiritualmente? La Biblia dice discernimiento del bien y del mal, aquellos que alcanzan el discernimiento del bien y del mal. Pero eso lo sabe todo el mundo. Es decir, cualquiera sabe lo que es bueno y lo que es malo. No es difícil conocer la diferencia. Matar es malo, ayudar es bueno. Todo el mundo sabe eso. Incluso hasta los fariseos lo sabían, porque ellos no predicaban nada malo, ellos predicaban acerca de lo que estaba escrito en la Biblia. El problema es que no lo entendían. Entonces, ¿de qué clase de discernimiento está hablando Pablo? Del discernimiento del bien y del mal desde la perspectiva de Dios. Ahora la pregunta, ¿los fariseos pudieron discernir entre el bien y el mal durante la primera venida de Cristo? Ellos eran conocedores de todo, ellos que aparentemente lo sabían todo, ¿lograron alcanzar madurez? ¿Quién era el bien y quién era el mal en los tiempos de Jesús? ¿Quién representaba el bien y quién representaba el mal en los tiempos de Jesús? Ubiquémonos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús. Lo vemos ahí predicando, hasta que tiene una disputa ¿con quién? Con los fariseos. Ahora bien, ¿quién representaba el bien en aquel tiempo? Obviamente Jesús, porque Él era la fuente de vida. ¿Y quién era el mal entonces? No sé si ustedes saben cómo le llamó Jesús a los fariseos. En Juan 8:44 lo leemos. Ustedes son de su padre el diablo. O sea, básicamente Jesús les dijo, ustedes pertenecen al diablo. Ustedes parecen que pertenecen a Dios, porque se ven muy piadosos por fuera, pero no lo son. En Mateo 23:27 Jesús les dice todas sus verdades. Y leemos, ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a tumbas lavadas, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Se muestran justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Acá vemos que toda la verdad de lo que eran Jesús se las dice en la cara. Pero los fariseos sabían que eran la representación del mal. ¿Los fariseos sabían que ellos eran el mal? La respuesta a la pregunta es no. No pudieron discernir entre el bien y el mal, por eso no lo sabían.
Si lo hubieran hecho, habrían sabido quién era el que estaba delante de ellos, pero por el contrario lo aborrecían y planeaban matarlo, porque nunca vieron a Jesús como lo que era, el Mesías. Tenían un corazón arrogante, lleno de envidia, odio y maldad, y por no querer creer, malentendieron las cosas. Como muchas personas hoy en día malentienden a Dios. Hoy son muchos los que piensan o creen que la madurez espiritual se alcanza cuando empiezan a servir a Dios. Sin embargo, servir en la obra de Dios no siempre es un indicio de madurez espiritual. La Biblia dice que los fariseos se jactaban de ofrecer sacrificio a Dios de noche y de día, y que esto los llevó a un orgullo espiritual que nada tiene que ver con la madurez espiritual. Lucas 18:9 dice: algunos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, es decir, a los que no actuaban como ellos, a los que no eran como ellos. Entonces el error de los fariseos fue ofrecer servicio a Dios sin antes alimentarse a sí mismos espiritualmente. Se esmeraban por enseñar la palabra, por ocupar cargos de maestría en la sinagoga, sin antes tener un encuentro experiencial con la palabra de Dios. No vivían lo que predicaban, exigían a los demás lo que ellos mismos no hacían, estaban espiritualmente muertos y ante los ojos de Dios eran como niños imprudentes, que no sabían distinguir entre el bien y el mal, porque estaban en realidad ajenos a la palabra de Dios. Hoy puede que muchos todavía sigan intentando servir a Dios sin antes haber conseguido alimentarse espiritualmente a sí mismos. Pero recién cuando tomemos la decisión de alimentarnos a nosotros mismos, es cuando alcanzaremos madurez, porque la madurez espiritual depende de cuán bien hemos tratado de crecer como creyentes. De lo contrario, no estamos en posición de servir a Dios y de ayudar a otros. Leemos Lucas capítulo 6, versículo 41 al 42. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro.